Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que la estén pasando muy bien. Gracias a Dios, ya está lloviendo. Algunos se quejan ahora porque llueve, pero antes nos quejábamos por el calor. Entonces, ya saben, así somos los seres humanos. Nunca estamos conformes o satisfechos con lo que tenemos. Pues, ni modo, así nos hicieron. ¿Qué le vamos a hacer, no? Sean bienvenidos a esto que es Entre Bambalinas, este programa que hacemos mi compañera Indu Hernández Hola, mi queridísimo Juan José Cervoni. y su servidor, y bueno, pues que nos da mucho gusto, más de 8 años ya con este programa, cosa que a mí me hace muy feliz. Nunca pensé cuando hicimos el primer programa que íbamos a durar 8 años, oye, son Sí, muchos. no. Se nos fue como agua, pero como agua. Oye, y le damos la bienvenida a Ana Cuesta y a Fernanda Monroy, nuestros primeros invitados de hoy, que no están de incógnitas, aunque nos vienen a hablar de incógnito. Cuéntenos esto que están presentando en el Foro Shakespeare, ¿de qué va? Yo, Vas, ok. Fernanda, vas, Va. Fernanda. Ok, Incógnito es una obra que trata sobre tres historias que muy increíblemente el público tiene que descubrir a lo largo de la obra, cómo se entrelazan entre ellas, va viendo ciertas pistas, pero bueno, estas tres historias están basadas en hechos reales. Una de ellas habla de la persona que robó el cerebro de Albert Einstein. Cosa que sucedió, se llevó su cerebro y sus ojos para estudiarlos, porque claramente como patólogo le causaba mucha curiosidad si había algo a nivel fisioneurológico que tuviera que ver con el genio que fue. Otra de ellas habla de una de las operaciones y casos pioneros del estudio del cerebro también, que fue Henry Mason, una persona que sufría de convulsiones, se somete a una operación, a esta operación pionera, y pierde la capacidad de crear nuevas memorias, entonces se queda viviendo en un eterno presente. Y la tercera historia nos habla de Marta, personaje que hace Ana, eh, su pasar por la vida, de cómo ella también se dedica, es neuropsicóloga, y cómo incluso a pesar de saber tanto de esto es tan difícil a veces entenderse, y es su descubrimiento por la vida ahora que empieza pues esta vida después de un divorcio, con un hijo, con encontrar de nuevo el amor, encontrarse de nuevo a ella. Y todos los actores hacemos a cuatro personajes dentro de la obra que van ahí jugando a lo largo de estas historias. 4 personajes. Oye, ¿cómo te quitas y te pones la personalidad de uno y del otro, Ana? Cuéntame. Bueno, no, a nosotros nos va bien porque tenemos 4. Nuestro compañero Mario tiene 6. Y ¡Wow! sí, bueno, la verdad es que fuimos muy afortunados de tener un proceso de ensayos bastante largo donde pudimos perfeccionar, hicimos bastante trabajo de mesa, hicimos bastante construcción de cada uno de los personajes y tuvimos como mes y medio de ensayos dedicados únicamente a las transiciones. Y claro que nuestros directores tuvieron todo un procedimiento donde primero hacíamos toda una historia, luego toda otra historia y luego la tercera historia, y poco a poco las fuimos mezclando una tras de otra, y si veíamos que los personajes se desdibujaban, decíamos, ok, vamos a retomar, porque claro que es, o sea, es difícil cuando ya traes el vuelo de un personaje de la nada, porque luego es de una escena a otra, ni siquiera salimos del escenario para volvernos el otro personaje. Ay, perdón, ya se fue. Entonces, claro que es complicado, pero gracias a Dios hemos tenido un proceso de dirección muy bueno y también entre compañeros nos apoyamos, hemos tenido ejercicios. Si vieran nuestros ensayos, eran muy divertidos los ejercicios que hacíamos por cada personaje, y pues ahora sí que con preparación y trabajo cambiamos. Oye, pero no te cambias de ropa y el público no se divaga o no se pierde en la historia de que ya no es el mismo personaje, sino que es otro. O sea, no nos cambiamos completamente de vestuario, pero tenemos, como en La Dama de Negro, ciertos distintivos de cada personaje. Yo, por ejemplo, con Marta uso justamente este saco, con un personaje que se llama Eloís uso un mandil,
con un personaje que se llama Evelyn, uso un chal. Y Fer, ¿quieres contar de tus distintos vestuarios e identificadores? La verdad es padre porque sobre todo para identificarse en qué historias está hablando, hubo un trabajo de iluminación tanto de elementos en los que se intenta que ambas cosas sean del color del personaje. Entonces los personajes se diferencian entre colores morado, azul y naranja y dependiendo de la historia en la que estés, también los elementos de vestuario, de iluminación, la utilería son de ese color. Entonces ayudamos con estas tres cosas a que el público sepa tanto qué personaje como qué historia está viendo, ¿no? Eso ha sido, bueno, creo que son como estos pequeños huevecillos de Pascua que entre más observador se es y entre más veces vayan a ver la obra, más se van dando cuenta. Sí tenemos gente que ya ha repetido y se sigue sorprendiendo de, le entendí la primera vez, pero esta segunda me encantó darme cuenta de que el gorrito era también naranja, ¿no? De que tu vestuario cambiaba. Por ejemplo, yo tengo un vestuario que es un saco que de un lado es morado, del otro lado es azul y dependiendo de la historia del personaje es alguna de las vistas, ¿no? Entonces la gente va agarrando estos pequeños detalles para poder identificar de quién estamos hablando específicamente. Y sí, creo que lo retador ha sido encontrar la manera de que se vean limpias estas transiciones, ¿no? De que no se nos vea que estamos apurados de cambiarnos, de ponernos, de quitarnos, y al mismo tiempo entrar en el otro personaje, que esto nos ayude más que ser un obstáculo o algo que nos distraiga. Lo bonito, lo rico ha sido aprender a que estos cambios, a salir de un personaje y empezar con otro en una cuestión de 5 a 10 segundos, sea algo que se vea tan limpiecito, tan literal como un río que va simplemente bajando por la montaña, ¿no? Creo que eso ha sido muy enriquecedor como a nivel proceso actoral. Y complementando lo que dice Fer, justamente nos pasó que en nuestro ensayo general, bueno, y los ensayos técnicos en el teatro, porque también tenemos que mover escenografía de escena a escena, entonces las primeras veces que lo hicimos en el teatro, las transiciones eran para nosotros dentro de nuestra cabeza un caos, porque decíamos, no estamos perdiendo muchísimo ritmo, estamos perdiendo tiempo, el público se está aburriendo y nosotros mismos lo hacíamos peor. A que cuando dirección y la gente que nos fue a ver dijeron, no, disfruten las transiciones porque es muy interesante ver cómo se va desdibujando un personaje para entrar a otro y es muy interesante ver la transformación. Entonces de ahí le dimos otro enfoque completamente diferente y eso sí revolucionó la obra por completo. Son 4 actores, ¿verdad? 3 mujeres y un hombre. ¿Los 4 están en escena todo el tiempo? Somos 2 y 2, 2 mujeres, okay. 2 hombres. Sí. Ok, ¿y están en escena todo el tiempo? Hay una escena donde estamos los 4 en escena y el resto de la escena, el resto de todas las escenas nos vamos turnando dependiendo de la historia. Okay. Oiga, ¿qué tan agotador es el hacer este tipo de puesta en escena donde tienes varios personajes a que si tuvieras solamente un personaje? Ay, yo lo que he visto es que es un tipo de cansancio distinto, ¿no? No sé cómo lo hayas vivido tú, Ana, pero hay veces que es un personaje como, o sea, llevas el viaje del personaje en el principio, medio, fin, el arco y todo, te vas cargando de ese personaje a lo largo de toda la obra y desemboca en algo. Aquí, de hecho, varias historias nunca terminan de cerrar realmente, o sea, no ves como el final de la vida de esa persona o del conflicto. Pobres de sus papás, los deben de traer locos. Un poco, pero sí, ha sido más como, creo que es un cansancio justo del entrar y salir y jugar con las emociones de 4 personas diferentes, el como bagaje, ¿no? De 4 personas diferentes, que ciertamente lo cortas para entrar al otro personaje, entonces no es como que te cargues y entonces terminas en este desemboque total del personaje, pero sí es estar entrando y saliendo y esta agilidad tanto mental como física a mí me lleva a un lugar en el que no termino tan agotada emocionalmente, pero físicamente sí es un poco como, ok, como que pasaron muchas cosas por el físico en muy poco tiempo. No sé si
ese algo similar contigo, Ana. Justamente, y yo nunca lo había puesto en palabras hasta que te escuché decirlo, pero es un tipo de cansancio muy diferente, porque obviamente todas las obras son un reto, todos los personajes son un reto, y a diferencia de otras obras, como preguntó Induja, que es solo un personaje, siento que algo que hace que esta obra no sea tan agotadora para los actores es que justamente te da un descanso de este arco del personaje y justamente en los ensayos cuando pasábamos historia por historia en vez de pasar la obra en el orden que tiene, era muchísimo más agotador porque pasabas por todo el sufrimiento del personaje y todo su arco y no estabas acostumbrada a pasarlo porque la obra te da descansos de ese sufrimiento para poner una escena un poco más cómica o una escena un poco más esperanzadora. Entonces, estoy completamente de acuerdo con Fer, a pesar de que es mucho cansancio físico estar cambiando y moviendo y todo, es un poco menos de cansancio emocional porque tienes estos descansos. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción en esta puesta en escena, o sea, ustedes en el plano actoral? Sí. Ay, en el plano actoral, creo que, bueno, si ya lo tienes, vas, Ana, en lo que termino de titular. Bueno, en el plano actoral, simplemente en mi caso, que son personajes que yo nunca había interpretado antes, porque antes de esto yo tenía como un rol, un typecast muy marcado, donde siempre me ponían más que nada a hacer comedia, y esta obra fue la primera donde me dijeron, ok, tienes una oportunidad no solo de personajes tan reales, porque también uno de mis personajes existió en la vida real, e interpretar a alguien que existió es otro reto porque dices, le estoy haciendo justicia, ¿qué tal si alguien lo conoció o lo investigó y dice, así no es? Entonces, tener la oportunidad de hacer estos personajes que nunca antes había hecho y tener una ejecución que hemos tenido tan buena retroalimentación del público realmente es un respiro porque todos los ensayos todos estábamos preocupados así, el público va a entender, va a poder diferenciar entre todas las historias y estar viendo que el público tiene tanto gusto y le entiende tan bien y regresa es bastante satisfactorio como actor. Sí, creo que eso, creo así nada más cerrándolo para no alargarme mucho con lo mismo. Ver que la gente sí aprecia el trabajo que le pusiste a diferenciar a estos personajes, ¿no? Que esa preocupación se haya ido de cuando salimos y la retroalimentación del público fue tan que impresionante ver el cambio de los personajes, lo bien entendidos que los tienen a todos, no me costó trabajo en ningún momento, dije es este o es este, como esa parte en la que te da la tranquilidad de se está entendiendo mi trabajo, ¿no? Creo que ha sido lo más satisfactorio justo. ¿Cómo voy a salir del teatro? Pensando, contento, triste. En conflicto porque tienes que resolver tú algo. Muy, muy, muy pensativo. O sea, esta obra, además de entretenida, es un gran ejercicio para el cerebro, no solo mientras la estás viendo y decir, ok, ¿esto de qué historia venía? Ah, ya, claro, ya me acordé de quién es esta persona y por qué está teniendo en este conflicto. No solo eso, sino ya que la obra gira alrededor del cerebro, planteamos muchas incógnitas y muchas cuestiones del cerebro que en realidad nunca te pones a pensar y que todos somos eso, un cerebro, y lo planteamos tanto en la obra que a mí me han contado la gente que lo ha ido a ver que sale diciendo, nunca había pensado esto, y se van a cenar o se van a sus casas y se ponen a platicar con las personas a las que fueron así de, oye, sí somos oye, ¿qué significará? Oye, ¿y tú cómo crees que es? Entonces vas a salir muy estimulado, muy entretenido y con muchas incógnitas. Cerca del teatro hay quesadillas de sesos, a lo mejor sería bueno. Para cerrar con broche de oro la experiencia. Lo vamos a poner en el programa de mano. Sí. ¿A partir de qué edad pueden ir a ver la obra de Incógnito?
Yo diría que a partir de los 12 años, sin ningún problema, realmente no tocamos nada de temas así que al padre le pueda infartar que su niño esté escuchando eso. Creo que al contrario, tener esta percepción de la vida que si bien vas a abrir una conversación, yo creo, con tus hijos, si es que van contigo, va a ser una conversación muy rica, siento yo, o sea, de compartir, que era eso de las percepciones, que era eso de que el cerebro nos cuenta nuestra propia historia, o sea, poder abrir estas conversaciones con juventudes, con adolescencias respecto a nuestra percepción de la vida, a que todos somos un mundo, creo que puede ser bastante enriquecedor y creo que también es una muy buena manera de introducir al público joven a teatro un poco más profundo, o sea, y no tengo nada con nada, me encanta la comedia, amo lo que solamente nos hace olvidarnos de nuestra semana, me encanta hacerlo, verlo, disfrutarlo, todo, ¿no? Pero sí creo que es una muy buena obra para inculcarle el gusto por textos un poco más profundos a las juventudes, definitivamente. ¿Han llegado a tener alguna retroalimentación de esas jóvenes audiencias o solamente han sido de personas ya adultas? Pues, ¿de qué tan jóvenes es jóvenes? Porque de 12 a 18 años, ¿no? Sí, yo he tenido amigos, compañeros, primos, o sea, menores de edad, no tan jóvenes como 12 años, pero que sí han ido y salen igual de estimulados e igual de entretenidos y sorprendidos que la gente de cualquier otra edad. Después de haber hecho esta puesta en escena, ¿a ustedes como personas les cambió la idea de la visión del cerebro? Justamente lo que están mencionando de cómo nos manejamos cada persona según nuestras ideologías, según nuestro contexto. Completamente. Sí. Yo sobre todo creo que hay muchos de los discursos de la obra que había comprendido en algún momento, pero no es lo mismo comprenderlos a llevarlos a la práctica en el personaje. O sea, con estos personajes, sobre todo con uno que se llama Patricia, me puso en un lugar muy incómodo de no entender por qué actuaba como actuaba y yo siento que es muy contradictoria, ¿no? Intenté no juzgarla, como dice la Biblia del actor, pero creo que sobre todo me ayudó a justo, más que saber la teoría de que todos somos un cerebro y todos somos un mundo y tenemos nuestras percepciones y cada quien tiene su propia realidad, me ayudó a entender cómo todas estas cosas nos pueden llevar a lo que decía ahorita Juan José, de que somos seres completamente contradictorios y completamente... sí, libres en algunos aspectos y muy cerrados en otro. Nadie es completamente abierto de mente ni completamente cerrado de mente, ¿no? Cada quien tendrá sus maneras de entender la vida. Creo que más bien me llevó a entenderlo a nivel emocional, cosa que sí, a todos en algún momento nos puso en un lugar muy incómodo justamente de entendernos como estos seres humanos que tienen su propia percepción de las cosas. ¿Han tenido que decir en el texto de la obra cosas con las que no están de acuerdo? Personalmente, nada con lo que no esté de acuerdo y al revés, justamente mi personaje, sobre todo Marta, la neuropsicóloga, tiene muchos monólogos hablando sobre la teoría del cerebro y cómo saber tanto sobre la teoría del cerebro te puede llevar a perder un poco de fe en la vida y no, es horrible, no. Para allá voy. Y justamente Marta lo explica mucho en todos sus monólogos, no sé si decirlos acá porque entonces No. Mejor que vayan a ver la obra, pero el punto es que para aprenderme mis líneas yo las hago mucho mías, o sea, intento comprenderlas de dónde están viniendo y por qué están saliendo de la boca y así me las puedo memorizar y hacer mías tantas líneas tan desesperanzadoras me hizo comprender a mi personaje y por qué ella está pasando por eso. Y no es que no estuviera de acuerdo con ellas, simplemente las pude entender de dónde estaban viniendo y al entender por qué esa persona, ese personaje lo estaba diciendo, estuve de acuerdo con lo que ella estaba diciendo desde su experiencia
Y a pesar de que Ana desde su experiencia jamás lo diría, justamente todo esto de los cerebros que nos hace personas tan diferentes, en realidad te hace entender que no puedes simplemente no estar de acuerdo con algo porque toda esa persona es un universo que lo lleva a decir eso. Ya. Oigan, pues ahora cuéntenos fechas, horas, a dónde, etcétera, toda esa información importante. Ok, nos quedan 2 viernes en el Foro Shakespeare a las 7:30 de la noche. De ahí tenemos un descansito de una semana, justo y necesario, y regresamos los jueves a partir del 18 de julio, me parece. A partir del 18 de julio estamos todos los jueves también a las 7:30, por aquello justo que decíamos del trafiquito, los viernes, que puede ser medio pesado. Entonces, para cerrar la semanita, jueves con broche de oro, empezamos del 18 y nos quedamos hasta el 22 de agosto, me parece que es. Todos los jueves. Entonces son otros 5 jueves. Nos quedan 7 funciones en total. Pues sensacional. Me da muchísimo gusto haberlas tenido por aquí. Amigos, váyanse a ver esto que se llama Incógnito. Van a salir de muchas dudas por lo que alcanzo a entender. Ana Cuesta y Fernanda Monroy, muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Y mucha mierda, como decimos en el teatro. Muchas gracias por el espacio. Cuídense. Bye. Bye. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos.